Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días de miércoles. Buenos días de miércoles, buenos días de miércoles. Ya estamos aquí para nuestro estudio de Isaías. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué dicen? ¿Todavía andan por ahí dormidos? ¿Todavía andan por ahí dormidos, chicos? ¿Sí? Buenos días. Buenos días, buenos días. Ya vamos a ir esperando que se vayan conectando, ¿verdad? Para nuestro estudio de Isaías 36. Muy buenos días. Sean bienvenidos todos los que se van conectando por TikTok, por Facebook. Muy buenos días. Buenos días. Sean bienvenidos a nuestro estudio de Isaías. Recordándonos que lo más importante es que apartemos tiempo para el Señor, y qué mejor que sea de mañanita, para que sean las primicias, ¿verdad?, que le damos a nuestro Creador. Pero bueno, muy buenos días. Adi, muy buenos días a todos los que están ya por Facebook. Vamos a ir comenzando porque el tiempo avanza y vamos a empezar a hacerlo a la manera de Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias por este día y gracias por este tiempo de estudio que Él dispone para que todos nosotros le conozcamos, ¿verdad? Vamos a orar. Los invito a dar gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová, mi Dios, Señor, tú eres muy bueno. Señor, tú eres muy bueno. Muchas gracias por no dejarnos, Señor. Gracias por tenernos infinita paciencia y un profundo amor como solamente tú puedes darlo y mostrarlo, mi Dios. Gracias por este día miércoles que tú has hecho, Señor, para ponernos de pie y para permitirnos, Señor, ponerte en primer lugar en nuestras vidas, diciéndote con este tiempo de estudio, Señor, con ese tiempo de oración, que te necesitamos y que reconocemos que tú mereces, Señor, toda la gloria, toda honra, todo respeto, todo reconocimiento. Tú mereces, Señor, que nosotros apartemos tiempo, y qué mejor que sea lo mejor de nosotros. Y lo primero de nosotros, porque ya tú nos lo has regalado y solamente te devolvemos de lo que nos has dado, pero que sea lo primero, ¿verdad?, para ti. Muchas gracias por este tiempo que tú dispones, y muchas gracias, Señor, por ayudarnos a entender y por ayudarnos a comprender tu palabra escrita, para que no tengamos ya esas dudas de que es difícil de entender, porque se nos ha venido haciendo como un paradigma, Señor, el que no podamos leer de manera individual tu palabra. Pero tú, Señor, nos has venido revelando que sí, tú enseñas, que gracias a tu Espíritu Santo, Señor, y a ese clamor de Cristo para que lo pidiera para nosotros, como el que nos conduciría a la verdad y nos haría entender la verdad y recordarnos todo lo que Dios, todo lo que Cristo nos ha enseñado, es que es posible que tengamos este estudio, Señor. Así que en tus manos pongo yo mi boca, en tus manos pongo, Señor, este tiempo, para que todos y cada uno de los que estamos ahora y estarán después escuchando, Señor, seamos enseñados por ti. Aquí todos estamos para ser enseñados por ti, Señor, para que tú nos hables, nos instruyas y nos hagas tener esperanza y confianza en ti, porque tú eres un Dios veraz, mi Dios. Eres un Dios veraz y te revelas a quien tú quieres darte a conocer, y gracias por elegirnos a nosotros para conocerte, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Pues muy buenos días, chicos, ya estamos aquí. Hoy nos toca el capítulo 36 de Isaías y nos vamos a ponernos los lentes, ¿verdad? Para leer. Ya no me pude agarrar el cabello, ustedes perdonen. Dice así, Isaías 36, y vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer para que vayamos comprendiendo más acerca de lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra para este tiempo.
Dice, invasión de Sennacherib, capítulo 36 de Isaías. Y aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Rabsacés con un gran ejército contra el rey Ezequías y se colocó junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del Batanero. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna y el cronista Joá, hijo de Asaf, salieron a recibirlo. Y el Rabsacés les dijo, digan ahora a Ezequías, así dice el rey, el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Yo digo, tu consejo y poderío para la guerra solo son palabras vacías. Ahora pues, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoren delante de este altar? Ahora pues te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey de Asiria y yo te daré 2000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de siervos de mi señor y a confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? ¿He subido ahora sin el consentimiento del Señor contra esta tierra para destruirla? El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destrúyela. Entonces Eliaquim, Sebna y Joá dijeron a Rabsacés, le rogamos que usted hable a sus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hable en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rabsacés dijo, ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con ustedes? El Rabsacés se puso en pie, gritó a gran voz en la lengua de Judá, escuchan las palabras del gran rey, el rey de Asiria, así dice el rey, que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar, que tampoco Ezequías los haga confiar en el Señor su Dios, diciendo, ciertamente el Señor nuestro Dios nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, hagan la paz conmigo y salgan a mí, y coma cada uno de su vid, cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como su tierra, tierra de grano y de vino nuevo, tierra de pan y de viñas. Cuidado, no sea que Ezequías los engañe diciendo, el Señor nuestro Dios nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim cuando han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que el Señor de Jerusalén deje libre a Jerusalén de mi mano? Pero ellos se quedaron callados y no le respondieron palabra alguna, porque el rey había dado un mandato al pueblo diciendo, no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa de Israel, el escriba Sebna y el cronista Joá, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras del Rabsacés. Muy buenos días, Monicelia. Muy buenos días, Mónica, muy buenos días a todos, muy buenos días, Marilu, muy buenos días, qué interesante está la lectura, de verdad que yo la leo y muevo hasta la cabeza de cómo un hombre puede tener tanta soberbia, ¿verdad? Y de repente sentirse tan seguro, porque en algún tiempo ha logrado ciertas cosas
por su maldad. Pero bueno, este capítulo está bien emocionante, ¿verdad? Dice aquí, invasión de Sennacherib. ¿Quién es Sennacherib? Sennacherib es el rey de Asiria, ¿verdad? Y va contra el rey Ezequías en el año 14 del reinado de Ezequías, que fue más o menos alrededor del año 700 antes de nuestro Señor Jesucristo, que llega esta invasión de este rey de Asiria a este pequeño remanente del pueblo de Israel que está bajo el mando de este rey Ezequías, que hemos visto que Ezequías anduvo, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Tan es así que este mismo rey Sennacherib se vale de algo que no conoce, ¿verdad?, para tratar de intimidarlo. Está muy interesante. Es que, chicos, hay tanto que sacar de aquí, pero como hemos dicho, la verdad es que el tiempo no me alcanza. Voy a tratar de sacar lo más que podamos, porque es uno de los capítulos de verdad que todos, yo siempre les he dicho, todos los capítulos tienen mucho, cada línea que leamos del Señor tiene mucho que sacar de conocimiento para enriquecer nuestra vida con relación a esa amistad con Dios. Pero bueno, vamos a tratar de resaltar algunos puntos. Finalmente en el 37 también me va a dar oportunidad de hablar de algunos que se me escapen porque va muy de la mano el capítulo 37 con el 36. Pero bueno, nos vamos aquí con el 36. Dice aquí, Rabsacés. Rabsacés es un nombre que se le da a alguien que dicho rey le da una confianza, es decir, como si fuera su mano derecha del rey. No es un título como general, como entre otros, sino un representante de confianza, que en este caso pudiera ser incluso el copero del rey. Y si hemos leído principio de la escritura, que nuevamente reiteramos, hay que leer, muchachos, por favor, hay que leer. En los primeros libros de la escritura se habla de que el copero era una persona de mucha confianza para estar al lado del rey. Él era el que probaba la copa que se le servía al rey antes de que el rey la probara. Si el vino estaba envenenado, pues el primero que se moría era el Rabsacés, el que estaba siendo como un representante, ¿verdad? Entre otras funciones, pero a grandes rasgos uno de los que más representa a hombre que tiene ese título, por decirlo así, de Rabsacés, es ¿verdad? Es este hombre. Y bueno, entonces a es al que envía. ¿Por qué? Porque también como su copero, ¿verdad?, como alguien de mucha intimidad y confianza, conocía todos los asuntos del rey, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos por costumbre, y ayer hablábamos eso con mi familia, de sentarnos a la mesa cuando es la comida y que todos estamos, los teléfonos quedan fuera y dedicamos el tiempo para comer y platicar, ¿no? Cómo les fue, qué hizo, todo. Y conocemos más nuestra forma de vida o lo que hacemos. Y en ese sentido va que el copero está a un lado del rey y está escuchando, ¿verdad? Llegan a tener incluso a veces como un cierto tipo de amistad, de comunicación. Entonces sabía todo y bueno, es al que manda, ¿verdad? En esa ocasión es al que manda representándolo para intimidar al rey Ezequías y al pueblo. Y yo estaba, si se dan cuenta, yo estaba leyendo y moviendo la cabeza así, cuánta soberbia para lastimar a las personas. Pero bueno, veamos aquí. Dice aquí en los capítulos, en el segundo libro de los Reyes, aquí tengo mi bosquejo, chicos, perdón, por eso ando viendo de lado. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, de los versículos 13 al 27, y en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, del 1 al 19, se narra también este acontecimiento. Hemos dicho que Dios deja escrito, no por uno, ni dos, ni tres, sino hasta más testigos de lo que hace o va a hacer para que no haya duda,
¿verdad? Por medio de 2 o 3 testigos se establece una verdad, un testimonio, ¿verdad? Un testimonio. Hablando pues en sentido de hacer lo correcto, porque también a veces se alían falsos testigos para hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí que estos libros nos hablan también de este suceso y lo relata mucho el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 14. Solamente voy a leer algunos por el tiempo para no abarcar tanto, pero dice así, confirmando lo que habla es Isaías, ¿verdad? De que ya también se había narrado que iba a suceder. Aquí se narra lo que iba a suceder en el segundo libro de los Reyes. En Isaías vemos el cumplimiento. Así como hemos visto que en Isaías se habla de ciertos cumplimientos, ciertos acontecimientos que van a ser cuando venga el Mesías, y vemos que cuando viene el Mesías se cumple, pero también habla de ciertos relatos que sucederán en el Apocalipsis, en el día de la ira de Dios en Armagedón. O sea, aquí se habla de la profecía y vemos dónde se cumple. Segundo libro de los Reyes 18, 13 al 17, pero solamente voy a leer algunos, ¿ok? Dice, invasión de Sennacherib. En el año 14 del rey Ezequías, que fue como inicia en Isaías 36, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, y entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis, he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10.2 toneladas de plata y 1 tonelada de oro como tributo para dejarlos en paz, ¿verdad? Y más adelante, bueno, les dije solamente unos versículos, cuando puedan léalos, 18 del 13 al 17 del segundo libro de los Reyes y el segundo de Crónicas 32, 1 al 19, narran este acontecimiento del que está hablando Isaías, ¿verdad? También narra ese acontecimiento. Y aquí lo que deja ver es lo que les decía, la arrogancia y la altivez de estos asirios y el escalofrío que les da al pueblo de Judá y esa desesperanza tras oír sus palabras. Y no era en realidad en vano el que ellos tuvieran ese miedo, porque el mismo representante del rey de Asiria les dice, o sea, si ustedes creen que su Dios los va a salvar, miren lo que le pasó a otras naciones. Aquí más adelante en los versículos 18 dice, cuidado, no sea que Ezequías los engañe diciendo que su Señor los va a librar, porque ¿acaso alguno de los dioses de las naciones que yo ya conquisté los libró? Aquí en el versículo 18, y dice, ¿verdad? ¿Dónde estuvo el Dios de Amad o el Dios de Arfad? Dice, o los dioses de Sefarbaín, o sea, ciudades muy, muy grandes también, que fueron conquistadas por este rey. Y entonces él cree que también Jehová se iba a quedar con las manos cruzadas, porque no lo conocía. Aquí lo que estamos resaltando es que las personas que no conocen a Dios, que no tienen ese conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios, muy fácilmente pueden decir barbaridad y media porque no lo conocen, pero también, los que no lo conocen y que tienen un corazón perverso, pero también es triste ver que como pueblo de Dios, como decimos, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no tenemos conocimiento en realidad de quién es Dios. Decimos mucho, es diferente decir conozco y creo en Dios a que realmente sepas cómo es Dios. Por decir, a mí me preguntan en la calle, aquí en la privada donde vivimos, ¿conoces a fulano de tal? Y yo, sí, es mi vecino, aquí vive, puedo decir que sé que cómo entra, sale, los horarios, pero yo no tengo una intimidad con él. Yo no sé en realidad cómo es esa persona. Y a muchos nos pasa así con relación a nuestro Creador. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Y entonces como los otros dioses que hemos visto, pues que son dioses falsos, no pudieron respaldar, él cree que en este caso sucederá igual. Y como ya en un momento Dios le permitió
sí conquistar a una parte del pueblo de Israel. Recuerden que hemos visto que Dios permite que sucedan ciertas cosas con ciertas personas para que se cumpla su voluntad. Y sí, ciertamente esta profecía de que en un tiempo ya había conquistado a Siria, a una parte de Israel. Acuérdense que ya yo les enseñé, bueno, yo no, Dios nos enseñó que Israel se divide, se convierte en el rey del norte y en el rey del sur. Se divide en 10 tribus y se divide en 2 tribus. Y por eso es que de repente habla sobre Israel y sobre Judá, aunque es el mismo pueblo de Dios, pero se dividió. Acuérdense que eso sucedió allá con la insensatez del único hijo del rey Salomón, Rehoboam, que hizo que se dividiera el pueblo de Israel, ¿verdad? Acordémonos, ya lo vimos en los otros estudios. Y entonces, como Dios le permitió que conquistara a Israel, y ya vimos la razón de por qué, ¿verdad? En el capítulo 1 de Isaías se habla de la razón de por qué es conquistado Israel. Ya lo vimos también, ya lo estudiamos, pero vamos a repasar un poquito. Dice Isaías 1 al 3, dice: visión que tuvo Isaías hijo de Amós con relación a Judá y a Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice: oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, dice el 4, ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, que han abandonado a su Señor, que han despreciado al Santo de Israel, que se han apartado de él. Esa es la razón por la que Dios permite que los deseos perversos de otra nación, que siempre estaban queriendo conquistar a Israel. Acuérdense también que hemos hablado mucho de esa parte. Muchas veces otra gente se da cuenta de lo que uno tiene y uno no lo valora. Israel era bendecido por Dios. No solamente les bendecía en su trabajo, en riquezas, sino que los llevó a una tierra preciosa. Todos querían conquistar a Israel por la tierra que Dios les había dado. Acuérdense que cuando estaban prisioneros allá en Egipto, Dios les prometió llevarlos a una tierra que manaba leche y miel. Eso está en el Éxodo. Leámoslo. Dios les promete esa tierra. Dios escogió lo mejor de toda la tierra para dársela a su pueblo. Y entonces hemos visto, hoy en día vemos que todos los países que están en guerra con otros países es para obtener la riqueza de ese país. Es falso que quieren ayudarlos. Simplemente ven que pueden sacar ventaja de la riqueza que hay en cierto país. Y así sucede. Y así ha sucedido todo el tiempo. Entonces, lo que estos querían era lo que Dios les estaba dando. Querían su tierra, querían sus riquezas. Pero esta gente que no conoce a Dios, creían que eran ellos los que habían poseído y eran ellos los que tenían esa riqueza. Y no era así. Es Dios el que bendice. Y entonces ellos querían lo que Dios les había dado, pero como no conocían a Dios y en su momento ya Dios les había permitido conquistar, invadir, estos pensaron que Dios iba a hacer lo mismo. Ya una vez conquistados, ya una vez cargándoles la mano, cobrándoles tributos, quiso volver ahora a decir: no solamente quiero tus tributos, ¿verdad? Vimos aquí en el libro de los Reyes que le impone un tributo muy pesado para pagarle. Y él lo pagaba. Incluso tuvo que echar mano de las puertas de oro que se hicieron en el templo dedicado a Dios para poder pagar, porque los dejara en paz, para que no los invadiera, para que no los tomara como esclavos. Pero este hombre no se queda en paz, o sea, quiere más. Y entonces, pensando que ya en su momento Dios le había permitido hacerlo, se atreve a intimidarlos. Algo bien importante que yo quiero resaltar aquí, chicos, es que recordemos
que cuando Dios le habla a su pueblo, le habla por medio de un vocero autorizado por él. Estamos leyendo el libro de Isaías. ¿Y quién es el que le habla al pueblo de Dios? Dios nunca utilizó a una nación pagana, a una nación que no lo honrara y lo conociera, para darle un mensaje a su pueblo. Isaías 1:1 dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá, Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dios habla por medio de su pueblo a su mismo pueblo, ¿verdad? Algo aquí bien interesante es que este hombre incluso se atreve a decir: su Dios está conmigo y Él me envió a conquistarlos. Eso fue lo que hizo que el pueblo de Dios, el resto del pueblo, porque este hombre va y se para en la plaza principal de la ciudad y todo el pueblo estaba congregado, porque como recuerden que le rendían tributo, él avisa que va a ir a visitarlos y entonces todo el pueblo tiene que estar ahí para darle honores, porque pues en cierta manera estaban bajo dominio de ellos parcialmente. Y entonces cita a todos a la plaza y todos están escuchando, y entonces uno de los representantes de Ezequías, porque también Ezequías manda representantes para hablar con ellos y recibirlos, les dice: mira, yo te ruego que hables nada más en nuestra lengua, o sea, para que el pueblo no se inquiete, nosotros te entendemos en tu propia lengua, o sea, hablemos en la lengua y en el lenguaje que tú y yo entendemos, porque también recordemos que ya había varias lenguas, ¿verdad? Y entonces él le dice: solamente háblame en tu lengua, yo te entiendo, no me hables en la lengua de los judíos, para que ellos no se inquieten. O sea, tratando de proteger, porque el oír es bien importante. La palabra de Dios dice que la fe en Dios viene por oír la palabra de Dios. Es muy importante lo que oímos. Lo que oímos afecta para bien o para mal. Por eso Dios nos dice que tengamos cuidado de las cosas que oímos, ¿verdad? Incluso de lo que nosotros mismos elegimos para escuchar, porque influencia nuestra forma de actuar. Y aquí no fue la excepción. Él empezó a usar palabras, ¿verdad? Lean qué fuerte les dice para intimidarlos en el versículo 12. Dice: pero el Rabsacés dijo, dice Eliaquim le pide: te rogamos, en el 11, que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hables en la lengua de Judá a oídos de todo el pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rabsacés dijo: ¿acaso me ha enviado mi señor, o sea, mi rey de Asiria, para hablar estas palabras a tu rey Ezequías, a tu señor? En esta traducción dice así: y a ti, y no a los hombres que están sentados a la muralla. Dice: a mí me mandaron a decirles a todos. Y algo muy fuerte, dice que están sentados. Dice: ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con ustedes? O sea, realmente estaba intimidando al pueblo. O sea, imagínense lo que les estaba diciendo: ustedes van a ser reducidos a nada. Era tanta la agresión verbal que de alguna manera está haciendo que tengan miedo, y por el mismo miedo ellos se venzan. Y peor aún, diciendo: su Dios no está con ustedes, de hecho está enojado con ustedes, les dice, ¿no? De alguna manera, porque recordemos que alguien a veces se acostumbra a usar ciertas cosas para adorar. Hemos venido hablando de que en Isaías el Señor está dejando muy claro, entre muchos puntos, que a Él no le agrada que la gente le busque por medio de adorarlo a través de imágenes.
El Señor ha sido bien claro en este libro de Isaías. Y entonces la gente ha estado muy confundida desde el principio en decir que adoran a Dios por medio de alguna imagen que se han tallado, vírgenes u otro tipo de santos, ¿verdad? Para pensar que esa es una forma de adorar a Dios. Y entonces lo que hizo este rey Ezequías para restaurar la adoración verdadera fue quitar todos esos altares paganos, fue quitar todos esos montes donde se adoraba dizque a Dios a través de otros dioses, ¿verdad? Y él dice, a Dios esto no le agrada. Y entonces va y quita todos esos altares, destruye todas esas imágenes y hace que el pueblo empiece a buscar a Dios de verdad como Dios dice. Solamente a través de un vocero que Dios tiene para escuchar la instrucción, pero tenía que ser directamente con Dios. Dios les dice, puedes hablar conmigo, puedes venir a mis representantes y hablar conmigo, lo autorizado. Nadie adoraba a los profetas, que era voz de Dios. Nadie se inclinaba ante ellos, les respetaban y le honraban porque ellos transmitían el mensaje de Dios. Y entonces este rey piensa que lo que Ezequías hizo de tirar esos altares y quitarle a la gente esa adoración falsa era una ofensa contra Dios. Decimos que cuando no se conoce a Dios, todo turba. Y cuando alguien que conoce a Dios hoy en día dice, bueno, Dios dice que no debo adorar imágenes y que no debo de hacer ciertas cosas y las quita, muchos dicen, oye, tu Dios se va a enojar, o sea, o esta virgen o este santo se van a enojar porque los destruiste, ¿no? Pero ellos no saben, ellos no conocen que lo que uno está haciendo es agradar al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos, la tierra, que nos creó a nosotros y que nos está quitando esa venda de los ojos, diciendo que Él quiere una adoración como Él dice. Y entonces este rey que no conocía que lo que hizo Ezequías fue para bien, quiere usar una verdad para mal. Tengamos cuidado, ¿verdad? Dice, tu Dios está enojado porque quitaste los altares. Usa algo en contra de lo que él tenía convicción, ¿verdad? Y no es que el pueblo tuviera miedo en sí de que Ezequías hubiese quitado esa falsa adoración, sino más bien que sí, en su momento, este rey de Asiria había conquistado a muchas otras potencias. Pero en el 37 vamos a ver cómo se respalda el que Dios no estaba con este hombre. Está bien padre el capítulo 37, de verdad. Yo estaba leyendo y dije, no, a ver qué fue, cómo estuvo esto. Pero bueno, cuando Dios permite que alguien actúe de esa manera, es para que se cumpla su propósito. Allá en el libro del Éxodo, cuando recordemos que Dios permite que el pueblo de Israel vaya a Egipto porque hay una hambruna, y esto se permite gracias a que José llega a vivir a Egipto. Lean ese relato, es muy bonito, pero aquí solo vamos a resaltar unos puntos. Cuando el pueblo llega ya, solamente llegaron 70, que fueron los hermanos de José y su padre Jacob. Llegan 70, pero ya en el pueblo de Egipto se multiplican tanto que hace que el rey en su momento, que ya no era el rey que había puesto a José como su mano derecha, no conoce a Dios, no conoce al pueblo, no conoce a José. Éxodo 1:6 al 11. Dice, Éxodo 1:6 al 11. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, miren,
El pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Lean todo el capítulo, van a aprender mucho, pero aquí se habla que fueron tantos que les tuvieron miedo. O sea, el mismo país, el mismo rey Faraón le tiene miedo al pueblo de Israel porque eran poderosos. ¿Y cómo no iban a hacerlo? Venimos hablando que la bendición de Dios es la que enriquece. Dios bendecía a su pueblo y eran hombres robustos, eran hombres fuertes, eran hombres varoniles, vigorosos, ¿verdad? Las mujeres tan fuertes que recordemos que una de las cosas que hace este Faraón es que se le dé muerte a todos los varoncitos, ¿verdad? Para que ya no se siga multiplicando el pueblo. Y estas dos parteras que temen a Dios ayudan a las mujeres israelitas a tener a sus hijos. Y entonces el Faraón dice, bueno, ¿qué no les dije a ustedes que evitaran que nacieran, que vivieran, que cuando los niños vivieran los mataran? Y entonces dicen ellas, es que las mujeres son muy fuertes y cuando nosotras llegamos para ayudarles, ellas ya tuvieron al niño y pues ya no lo podemos matar, ¿no? Léalo, está bien interesante, bien padre. Pero bueno, ¿por qué leemos ese relato? Porque en el capítulo 7, tras suceder esto de que Faraón le tiene miedo al pueblo de Israel, en el capítulo 7 de Éxodo, en los versículos 3, dice: yo endurecí el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Estamos hablando que Dios permite que ciertas personas malvadas actúen de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y cuando dice aquí la escritura que Dios dice, yo endurecí, no es que Dios haya puesto en su corazón hacer maldad, sino que no evitó que él realizara los deseos corruptos, malvados y perversos de su corazón. Y ahí hay otra enseñanza pero muy sobresaliente. Proverbios 16:7 dice que cuando un hombre anda en los caminos de Dios, que está bien en su relación con Dios, dice que Dios hace que hasta sus enemigos estén en paz con él. ¿Por qué? Porque Dios evita que él cumpla los deseos de su corazón, lo mantiene quieto, ¿verdad? Dios tiene el poder de hacer que las personas, por cierto tiempo, ¿verdad? En este caso, para cumplir con su propósito, se abstengan de realizar lo que hay en su corazón de maldad. Y en este caso, en el caso de Faraón, dice, yo lo endurecí, es decir, yo permití que mantuviera su corazón duro y que realizara lo que él quería realizar. Versículo 14 de Éxodo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. El Señor cuando dice, yo endurecí, es yo dejé que su corazón fuera tal cual es. El versículo 14 dice, el Señor que conoce los corazones de todos, dice, el corazón de Faraón es terco. Como yo conozco el corazón de Faraón, voy a dejar que él efectúe la dureza de su corazón para que se cumpla mi propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Glorificarse, permitir que Faraón fuera tan duro como era su corazón. Ya había mandado dar muerte a bebés, ya había oprimido al pueblo, ya había hecho barbaridad y media sobre el pueblo escogido de Dios. Y Dios dice, mira, deja que siga dando rienda suelta a la dureza de su corazón. Lean todas las plagas que Dios le manda, es por la dureza de su corazón y para glorificarse, ¿verdad? A través de eso. ¿Por qué leímos este relato, chicos? Porque Dios permite en ciertas temporadas a ciertas potencias, a ciertas personas actuar de cierta manera de acuerdo a la maldad de su corazón y los usa para disciplinar. Y en otro capítulo habíamos visto cómo Dios
usa a un tirano para avergonzar o humillar a otro tirano, pero también en este pasaje vemos que a cierta parte del pueblo de Israel, por su rebeldía, Dios permite también que en su momento este rey de Asiria los conquiste y los lleve cautivos, ¿verdad? Y hemos visto en los otros capítulos también anteriores cómo también Dios les da un remanso de paz. Pero aquí lo que nos está enseñando este capítulo es que prestemos atención a la palabra de Dios. Es importante que conozcamos a Dios, que conozcamos su palabra, para que nadie nos turbe y para que nada nos turbe, pase lo que pase, nosotros debemos de confiar en el Señor. Y fue lo que sucedió, por eso les digo, el capítulo 37 nos va a mostrar más esta parte de qué importante es ser prudentes y aprender a identificar voces verdaderas. Aprender a identificar voces verdaderas. Porque aquí lo que están oyendo es una voz que intimida, una voz que de alguna manera está haciendo que el pueblo dude, ¿verdad? Pero como ellos tenían la convicción, por eso incluso aquí más adelante dice que cuando este hombre está intimidándolos con palabras fuertes como las que leímos en el versículo 12, ¿verdad? De decirles que hasta su excremento y su pipí se iban a comer, o sea, muy desagradable. Dice el rey Ezequías, oigan lo que oigan. En el 21 dice, pero ellos se quedaron callados y no le respondieron palabra alguna, porque el rey había dado un mandato al pueblo diciéndole, no le respondan, no respondan, ¿verdad? Ezequías era un rey prudente y en el 37 vamos a ver más acerca de esa situación. Hoy en día nos viene enseñando el Señor que es indispensable que conozcamos su palabra. Es indispensable hoy más que nunca que leamos y conozcamos y tengamos ese encuentro. Recuerden que ese es el eslogan que Dios ha puesto en mi corazón para buscarlo. Dice, busquemos un encuentro, dependencia absoluta y una amistad íntima con Dios. Este tiempo es muy necesario y Dios está restaurando, así como lo hizo en este tiempo de Isaías por allá en el año 700 antes de Cristo, restaurando la adoración verdadera. En este tiempo también lo está haciendo. Hoy Dios está levantando la voz para decir, vengan y arreglemos los asuntos porque siguen muy confundidos. Entonces, la invitación de este capítulo 36 es que conozcamos a Dios para que nada nos turbe, para que digan lo que digan y veamos lo que veamos, que no dudemos de nuestro Creador, que no se turbe nuestro corazón, que no se inquiete nuestra alma, porque nosotros confiamos y conocemos en aquel que nos ama. Pero para poder nosotros tener esa convicción de que nada nos turbe ni nos mueva, porque dice Cristo, en este mundo tendrán aflicciones. Miren, aunque ya son de mi posesión, van a tener aflicciones, pero cobren ánimo. Yo estoy con ustedes. Conocer esa verdad nos libra de temor a todo lo que estamos viviendo. Puede ser, lo hemos venido hablando. Decíamos incluso en un capítulo, ¿cuál es tu Leviatán? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Verdad? ¿Cuál es ese ejército que viene detrás de ti? ¿Cuál es ese mar rojo que tienes frente a ti? No sé, yo no lo sé, pero tu Creador sí lo sabe. Él sabe por la situación que cada uno de nosotros estamos pasando como creación y como hijos suyos. La ventaja de dejar de ser creación de Dios es que afuera, separados de Dios, cualquier cosa te turba. Muchos incluso se han quitado la vida porque creen que no hay solución a la situación que están atravesando, ¿verdad? A ese nivel llegan de desesperanza. Pero como hijos de Dios,
cobramos ánimo, porque Cristo está con nosotros y porque nos ayuda a ver las cosas de diferente manera, porque nos hace ver y comprender que son pruebas, que son procesos, pero que Él no permite que pasemos por cosas que no podemos soportar. Si Dios permite que atravesemos cierta situación, es porque confía en nosotros, en que nosotros vamos a creerle a Él, que si algo está sucediendo, como Job dice, Dios puede quitar y Dios puede dar, Dios es bendito, y si algo está sucediendo, Dios tiene un propósito, y yo voy a estar con Dios en las buenas y en las malas. Es el conocimiento que nos da leer la palabra de Dios. Esa es la invitación que Él nos está haciendo este día, ¿verdad? Pueblo de Dios, compañeros de estudio, iglesia virtual que el Señor está formando, que el Señor está alimentándonos. Dios quiere que cobremos ánimo y que nada nos intimide, que nada nos aparte de confiar y de verlo a Él, No importa qué tan osado se vea el enemigo contra nosotros, ya sea, hemos hablado, ya sea problemas financieros, quizás todavía no encuentras trabajo, pero ve algo, que a pesar de que quizás no tenemos un trabajo estable, el pan en la mesa, Dios nunca deja que falte. Dios siempre permite que haya pan. Dice David, joven fui y ahora envejecido, y nunca he visto a un justo ni a su descendencia pasar hambre o que le falte pan. Puede ser enfermedad, pero date cuenta, no te ha matado. Puede ser un divorcio, la traición de tu ser amado, pero estás en pie, no te ha derribado. Aprendamos a ver dentro de nuestra aflicción, que no sé cuál sea, quizás la falta de un cónyuge, quizás la armonía en la familia, quizás la estabilidad en el trabajo, tu jefe, tus compañeros de trabajo, hay conflicto. Pueden ser tantas cosas, que sea esa voz que está tratando de intimidarte, puede ser algo que te agobie emocionalmente, pero confía en el Señor. Dentro de esa situación que estás pasando, date cuenta que estás en pie, que no has sido derribado, porque el Señor es muy bueno, porque el Señor conoce el corazón de toda su creación y sobre todo de sus hijos, sobre todo de los que son sus hijos. Hemos venido hablando que no es lo mismo ser creación de Dios a ser hijos de Dios. ¿Qué nos marca esa diferencia? Que Dios desde el Génesis ha escogido un pueblo para ser posesión suya, hijos de Dios, y el resto de las naciones solo son creación de Dios. Pero Dios acepta a todo aquel que lo reconoce. Por eso siempre ha hablado dentro de su mismo pueblo, dice, vendrán a ti extranjeros porque creen en mí y quiero que los abraces como también pueblo mío, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo que podemos poner ahorita de que no es lo mismo ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que se somete a su soberanía, que reconoce que Dios quiere apartarlo de un mundo que ya vimos las características de ese mundo. Veamos esta potencia de los asirios. Es un mundo alejado de Dios, es gente que se deja llevar por sus propios deseos malvados y que es utilizado por aquel gobernante de este mundo actual que es Satanás, que piensa de la misma manera que ellos. Y ellos se identifican con su pensar de él, de rebeldía, de oposición, de opresión, de hostigación. Satanás, dice la Biblia, que vino a robar, a matar y a destruir lo preciado de Dios. No le demos lugar al diablo. Dice Dios, sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón para que yo le pueda responder a aquel que me ataca con escarnio. Satanás también está diciéndole a Dios, no, mira, ni te aman, ni te van a obedecer. Son convenencieros, solamente si les das, solamente si los ayudas,
te van a servir. Eso es lo que dice Satanás de nosotros, muchachos. Por eso decíamos en el otro capítulo, peleemos del lado de Dios. Peleemos también con Dios contra sus adversarios que son los nuestros. Seamos sabios. Es lo que Dios quiere hacer de nosotros por medio de estos estudios. Yo tengo la convicción en el Espíritu de qué es lo que Dios quiere hacer con todo su pueblo que escuche, que conozca la verdad acerca de Dios, que conozcamos lo que está sucediendo y lo que va a suceder para que seamos librados desde ahora, porque desde ahora Dios nos libra, nos abre el entendimiento y nos permite ver la vida como realmente es y que confiemos en Él para todo y que dependamos de Él, que fue lo que hizo Ezequías, pero lo vamos a ver en el capítulo 37. Eso es lo que nos enseña ese capítulo. Yo siempre les digo, a mí el tiempo no me alcanza. Yo aquí escribo un montón de cosas y no las termino de desglosar. Pero lean, por favor, lean. Les voy a estar pasando las citas. Es segundo libro de los Reyes, 18, 13 al 27. Segundo de Crónicas, 32, 1 al 19. Vemos Isaías 1, 1 y 3, Proverbios 16, 7, Éxodo capítulo 7, 9 y 10, que habla acerca de la dureza de corazón de Faraón, Éxodo capítulo 1 del 6 al 11, que habla de por qué Faraón oprime al pueblo, y la conclusión, que confiemos en el Señor. Hoy el Señor le da la oportunidad nuevamente a todos aquellos que hoy entienden que son solo creación y que quieren formar parte de ese pueblo de Dios como hijos, a que confiesen con sus labios lo que hoy su corazón ha creído, lo que hoy su corazón dijo: quiero ser hijo de Dios, yo ya no quiero ser solo creación, yo quiero ser hijo de Dios. Y te invito a hacer esta oración. Señor Dios, creador de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe, yo estaba equivocado, yo no te conocía. Yo de oídas sabía de ti, pero hoy mis ojos te ven. Hoy mis ojos te ven. Y yo quiero ser parte de ese pueblo que tú estás apartando para librarlo de tu ira, de ese día de ira donde será destruido todo aquello que no te honra y no te glorifica. Y yo hoy quiero caminar contigo. Yo hoy acepto y reconozco que tú eres el único Dios verdadero, que tu Hijo Jesucristo es el único medio que yo tengo para comunicarme contigo. No hay imagen alguna que me acerque a ti, al contrario, hoy aprendí que me alejan de ti. Y yo quiero caminar contigo a tu manera, no a la mía. Hoy, Señor, te pido me aceptes y me reconozcas como hijo, porque yo quiero que tú seas mi Padre. Y yo quiero caminar contigo con un conocimiento exacto de tu palabra de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chicos, que Jehová Dios bendiga su día miércoles, que Dios vuelva su rostro hermoso, precioso, maravilloso hacia ustedes, que les mire con agrado, que vuelva su rostro hacia ustedes y les muestre misericordia y que les dé paz, que les dé sabiduría y entendimiento para que sigamos buscándolo y teniendo éxito en todo lo que hagamos, porque la bendición de Dios es la que enriquece y Él no añade dolor con ella y nos va a ayudar a pasar, sea lo que estemos pasando. Confíen en Jehová, Dios de los ejércitos. Nos vemos mañana, primero Dios, si Dios permite. Lean el capítulo 37, está bien interesante. Bye, bye.